El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. En Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. En Cristo, tú eres el centro. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Mi vida sea Jesús, el centro de mi vida sea Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de Bueno, muy buenos días, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, coloque en ti paz y tenga de ti misericordia, alce sobre ti tu rostro, te mire con agrado, bendiga tu entrar y bendiga tu salir, bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y haga próspera tu morada. Que todo lo que hagas en el nombre del Señor te salga bien para gloria y honra del único sabio Dios. Bienvenido nuevamente. Hoy estamos en nuestro 7º día de oración, de intercesión, que hemos denominado conforme a las Escrituras y por el Espíritu Santo, que Dios te sorprenda. Han sido 7 días en los cuales hemos venido estudiando la palabra del Señor y permitiendo que el mismo Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos corrija y nos redarguya. Quiero darle las gracias a todos aquellos
que han venido más que conectándose a este tiempo, participando en estos tiempos de oración, orando por los que están enfermos, colocando tus peticiones, orando por aquellos que están pasando circunstancias financieras. Al fin de cuentas, la misma palabra del Señor nos enseña que Dios es respuesta para la necesidad del hombre. A través de la obra de Jesucristo, nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Y tal cual veíamos el día de ayer a través del Salmo 100, venimos pues ante su presencia con acciones de gracias y entramos a sus atrios con la preciosa alabanza. Y qué buena manera de hoy poder iniciar este día dándole gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de respirar, porque tenemos la oportunidad de ir a su palabra, porque tenemos la oportunidad por la obra de Cristo disfrutar de la dulce presencia del Espíritu Santo de Dios. Así como decía la administración que pusimos al iniciar, que Jesucristo sea el centro, que Cristo sea el centro de tu vida, que sea el centro de tu familia, de tu trabajo y de todo lo que haces. Prepárate, porque ciertamente Dios nos va a sorprender. Vamos a iniciar este tiempo orando. Quiero invitarte que me acompañes a orar con tu familia, con quien tú te encuentres, o si estás solo en tu hogar, independientemente de cómo te encuentres. La Biblia dice que cuando 2 o 3 nos congregamos, quiere decir convocados por el Espíritu, en el nombre de Jesús, Él está en medio nuestro. Y hoy podemos decir que el Señor está en medio nuestro, y donde está el Señor, allí hay libertad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias, Señor, porque tú estás, Señor, aquí. Tú estás en medio nuestro, Señor. Y donde está tu Espíritu, Señor, allí hay libertad, Señor. Hay libertad para amar, libertad para perdonar, Señor. Libertad para ver tu poder, libertad para ver tu gloria, Señor. Donde tú estás, ciertamente, Señor, las cosas pueden cambiar. Y en tu nombre, Cristo, todas pueden ser hechas nuevas, Señor. Muchísimas gracias quiero darte, Señor, por tu amor y tu fidelidad, Señor, para cada uno de nosotros. Porque desde un inicio, Señor, nos has venido, Señor, guardando y escondiendo en el hueco de tu mano, Señor. Nos alimentaste con alimentos sólidos, Señor, para llevarnos a crecer a la madurez, Señor. Nos ayudaste, Señor, y arrancaste la amargura en nuestro corazón, Señor, para que muchos no fueran contaminados, Señor. Y hoy en estos últimos días, Señor, en todo este tiempo, Señor, has querido fortalecer nuestra fe. Porque en medio de todo te quieres encontrar con nosotros, Señor. Porque nos quieres sorprender, Señor. Y yo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que cuando tú nos sorprendas una vez más, bendito Señor, hacia ti, Señor, de nosotros, y eres, Señor, a los demás. Padre, rogamos por aquellos que están enfermos, Señor. Por aquellos, Señor, que hoy puedan estar viendo esta transmisión, Señor, yo te ruego que ellos puedan elevar una oración a ti, Señor, y poder decir, Señor, que se haga conforme tu voluntad, Señor. Pero hoy, Señor, mientras tú no nos digas que no, mientras tú no nos digas lo contrario, Señor, seguiremos orando por los enfermos, porque tu deseo, Señor, es sanar, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, tal cual lo hizo el centurión, hoy, Señor, imponemos manos, Señor, primero, para declarar de tu amor, para declarar de tu fidelidad, Señor. Porque tú no nos has dejado solos, Señor. Y en tu nombre, Cristo, proclamamos, Señor, que por tu llaga nosotros hemos sido sanados, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en este tiempo que en el mundo, Señor, se oye de escasez, que se oye de problemas, Señor, hoy en este tiempo, Señor, como le dijeron, Señor, a este oficial romano, acuérdate, bendito Señor, de su amor por Israel, acuérdate de sus ofrendas, acuérdate de sus actos, Señor, y que hoy en este día, Señor, los pueda sorprender, Señor. Señor, rogamos en este día, Señor, porque tu palabra que es viva, que es eficaz, que tenga poder, una vez más, Señor, descienda, Señor. Limpie la mente, limpie el corazón, bendito Señor, y podamos ver, Señor, aún más de toda tu plenitud, Señor. Señor, te rogamos, Señor, visítanos, Señor. Visita nuestras vidas, visita nuestros hogares. Visita nuestros centros de estudio, visita nuestros centros de trabajo, Señor.
Que la sal siga salando, Señor. Que la luz siga alumbrando, Señor. Pero que todo aquel, Señor, que se encuentre, Señor, con nosotros, pueda ver, Señor, a un Cristo vivo, un Cristo de poder, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que nuestra lengua se llene de alabanza, bendito Señor, y nuestros labios de risa, Señor, para que entonces, Señor, puedan decir grandes cosas el Señor ha hecho con ellos. En tu nombre, Cristo, nos quedamos en tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, que por favor en este tiempo nos enamores de ti y que por favor, Señor, nos permita, Señor, en este día conocer aún más de la hermosura de tu santidad. Enamora nuestros corazones, Señor. Enamóranos, Señor, más de ti, por tu bondad y tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, quiero invitarte nuevamente, bienvenidos. Quiero invitarte que me acompañes al Evangelio de Lucas, al capítulo 17. Hemos venido estudiando esta porción del encuentro de Jesucristo con los 10 leprosos. Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11. Antes de seguir, pues un saludo de parte de mi esposa, un saludo de parte de mi hija, en este día muy especial, en este séptimo día de oración. ¿Okay? Aunque hoy estamos llegando al término de estos 7 días que fuimos convocados por el mismo Señor, porque Él quería fortalecer nuestra fe en medio de todo esto, porque al final de todo quiere encontrarse con nosotros, porque nos quiere sorprender, para que cuando todo esto suceda, en nuestro corazón haya gratitud hacia el Señor y testimonio hacia los demás de que Jesucristo es el autor y consumador final de nuestra fe. Aunque hoy estamos terminando estos 7 días, para nosotros realmente en este tiempo, compartíamos con mi esposa, con mi hija hace un momento, es el inicio de algo nuevo. Yo puedo decir y afirmar en el Señor, al menos en relación con mi vida, con mi esposo y con mi hija, que hoy está terminando un periodo, iniciando algo nuevo de parte del Señor. Hace muchos años el Señor nos regalaba una frase cuando vinimos aquí a El Salvador, basada en el libro de Eclesiastés, que había llegado el tiempo de escribir una nueva historia, que era el tiempo de un nuevo comienzo. Y hoy más que nunca, en medio de todo, yo creo que esto que el Señor nos regaló hace cerca de 4 años atrás, hoy puede encontrar asidero en el corazón de muchos. Ha llegado el tiempo de un nuevo comienzo, ha llegado el tiempo de escribir una nueva historia. En El Salvador, como en muchas naciones, estamos enfrentando muchos cambios, en lo que tiene que ser en lo económico, en lo político, pero si algo podemos confiar, es que cielo y tierra pasará, mas la palabra de nuestro Señor no cambiará. La Biblia nos dice que Dios dice de sí mismo que Él no cambia. En otras palabras, podemos seguir confiando que en esto que tenemos aquí en las manos, la palabra, la Biblia, sigue siendo real independientemente de cuánto pase el tiempo. Aférrate a la palabra de Dios. Dios no cambia, es el mismo. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Podemos confiar en Él. Podemos confiar que la Biblia es la moda que nunca pasa de moda. La Biblia siempre estará vigente porque es viva, es eficaz y tiene poder y representa a Dios mismo. Lucas capítulo 17 a partir del versículo 11. Antes de leerlo, quiero hacerte referencia a algo. Desde que iniciaron las cuarentenas, o al menos aquí en El Salvador, el periodo de cuarentena, aunque pues es mi función como padre en la familia, ya habíamos hablado con mi esposa y también con mi hija que el que iba a estar saliendo a hacer las compras o a velar por todo esto aquí, pues iba a ser yo. Era algo pues que normalmente a uno le toca enfrentar como cuando eres padre de familia. Entonces si había que correr riesgo, voy a decirlo por allá, lo importante es que lo corriera yo y no mi casa. Y tuve la oportunidad durante el tiempo de la cuarentena a estar saliendo y hubieron varias oportunidades, sobre todo en los supermercados. No menciono los nombres porque no es necesario. Pero pasaban unas experiencias muy curiosas. Yo siempre he sido dado de poderme acercar a la gente, así no la conozca, para preguntarle cómo está su familia, para poder abrir un tema de conversación y poder presentar a Cristo Jesús. Soy muy dado a acercarme a la gente, a compartir con ellos, a abrazarlos, porque es algo que el Señor colocó en mí desde muy pequeño que vine al Evangelio.
Y para mí ha sido muy difícil en ese aspecto el no poderme acercar a la gente, el no poder compartir, porque es algo, más que estar acostumbrado, es algo que Dios había puesto en mi corazón. Recuerda que la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y muchas veces, a través de abrazar a alguien, vimos muchas personas dejar a la amargura, el odio, perdonar a otros. A través de muchas veces en tiempos de oración, abrazando a la gente, Dios obró muchos milagros. Para mí era algo muy normal que Dios había puesto. Pero en este tiempo, cuando quería acercarme a alguien o preguntar a alguien, cada vez veía que la gente medio veía que yo me acercaba y unos se alejaban. Recuerdo una señora en un supermercado que yo quería preguntarle algo por la hora y prácticamente, literalmente, como dice mi hija, salió corriendo. No sé qué es lo que le había pasado por su mente, pero a donde yo iba y cuando quería acercarme, parecía que la gente tenía miedo de acercarse a mí o que yo me acercara a ellos. Parece como que tuviera una peste encima, que hubiera algo malo en mí o despidiera algún tipo de olor, pero la gente rehuía a cierto tipo de contacto, y mucho más con aquellos que tú no conoces. Y parece que esto había creado que la gente, más que acercarnos, nos alejáramos, aunque en los hogares hasta cierto punto la gente se acercó más por el hecho de estar encerrados, pero hacia afuera la gente veía a un extraño y se alejaba por algo que en teoría debía estar en él. No estoy diciendo o afirmando que nosotros seamos portadores del virus. Lo que digo es lo que pasa quizás por la mente y el corazón de la gente, y veías a alguien y te alejabas por lo que pensabas que podía haber en otras personas. Y algo similar aparecía en los tiempos con Jesucristo, con las personas que se anunciaba que tenían lepra. La gente cuando los veía comenzaban a alejarse de ellos. Es más, a veces los insultaban o eran apedreados o eran golpeados con tal de que estos que portaban la lepra se alejaran de las personas que en teoría estaban sanos. En otras palabras, préstale atención a este punto, en otras palabras, los sanos desechaban a los enfermos. Mira cómo es la cosa. Los que estaban sanos desechaban a los enfermos. Y era lo normal en ese tiempo, que los que estaban sanos desechaban a los que estaban enfermos de la piel porque tenían miedo de contagiarse. Y esto creó una barrera entre los que padecían la lepra y entre aquellos que no. Eran prácticamente marginados. Ahora entenderemos un poquito más porque en Mateo capítulo 8, cuando el leproso se encuentra con Jesús, le hace esta petición: si tú quieres. Porque era muy común que la gente los echara, los hiciera a un lado. Los sanos, vuelvo y te insisto, los sanos desechaban a los enfermos. Pero en Cristo Jesús nosotros vemos algo diferente. En Cristo Jesús no vemos a un Cristo Jesús desechando al enfermo, no vemos a un Cristo Jesús desechando a los pecadores, no vemos a Cristo Jesús desechando a los fornicarios o a los adúlteros. Él permitió que todos ellos se acercaran a Él. Eso es muy importante. Jesucristo permitió que se acercaran a Él los que estaban leprosos, los que estaban enfermos de cualquier tipo de enfermedad. Permitió que se acercaran a Él incluso los adúlteros, los fornicarios. Permitió que se acercaran a Él los recaudadores de impuestos, que eran odiados en ese tiempo. En otras palabras, Jesús era una persona muy controversial en ese tiempo porque llegó a quebrantar toda regla religiosa. Religiosa quiere decir un invento del hombre, no quiere decir lo que Dios le dio a Moisés, ¿ok? Cuando llamamos algo religioso quiere decir que es algo que ha tenido su origen en la palabra, pero ha sido distorsionado por el hombre, acomodarlo a su beneficio, ¿ok? Eso quiere decir religioso, que ha tenido su base en las Escrituras, pero el hombre, con el fin de acomodar su pecado, con el fin de acomodar sus errores, lo saca de contexto para favorecerlo a él. Jesús vino a romper con todo eso. Entonces, por eso Jesús era muy controversial, porque en ese tiempo estaban muy llenos de reglas religiosas. Y Jesús vino a romper con todo eso. ¿Por qué quiero decirte todo esto? Con esto en mente vamos a Lucas 17, a partir del versículo 11, ya te voy a decir. Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y entre Galilea. Vuelvo y te insisto.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y ¿qué más? Y Galilea. Hasta ahí todo parece muy bien, pero si tú lees el versículo 1 del capítulo 17, la Biblia nos dice que Jesús no estaba solo. Dice el versículo 1, el inicio del capítulo 17, dijo Jesús, ¿quién? A sus discípulos. En este punto ya entendemos algo. Cuando Jesús estaba ahí, no se encontraba solo. Hay momentos en las Escrituras donde Jesús estaba solo, como cuando se apartaba a orar o cuando estaba durmiendo en algún sitio descansando. Pero en este punto, la Biblia nos enseña que Jesús estaba acompañado con sus discípulos. Y los discípulos fueron testigos de muchas cosas, entre ellas la sanidad del leproso en Mateo capítulo 8, y este que aparece aquí, aunque la Biblia nos dice que ellos se pararon de lejos, nosotros no vemos a un Cristo Jesús alejándose. Recuerda que una regla religiosa establecida por los fariseos en ese tiempo, que conocemos nosotros ahora porque está en algo llamado la Mishnah, que son las tradiciones orales, en eso mismo se decía que cuando tú lo veías lejos a un leproso, tú tenías facultad de poderlo alejar a punta de pedradas, a punta de insultos o incluso a través de una espada. En otras palabras, aunque estuviera lejos, yo podría hacer algo en contra de ellos, porque la tradición religiosa me lo permitía. Pero quiero apuntar a lo que te dije al inicio. En ese tiempo que los 10 vinieron, Jesús no estaba solo. Jesús estaba con sus discípulos. Los discípulos estaban acompañando a Jesús. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si tú estás dispuesto a caminar con Cristo, si tú y yo estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo Jesús, si tú y yo estamos dispuestos a ser creyentes, si tú y yo estamos realmente dispuestos a andar en el camino que el Señor ha preparado para nosotros, como veíamos anteriormente en el libro de los Efesios, el camino que Dios preparó para nosotros de antemano para que hiciéramos buenas obras, debemos estar dispuestos a enfrentarnos con lo peor de la gente. Vuelvo y te insisto en esto. Si estás dispuesto a ser discípulo de Cristo Jesús, si estás dispuesto a ser sal y luz en la tierra, también tienes que estar dispuesto que a Cristo se va a acercar todo tipo de personas. Y no podemos reaccionar, por eso puse el ejemplo al inicio del supermercado, no podemos reaccionar alejándonos de todo tipo de personas que van a venir a Cristo Jesús. Si has decidido caminar con Cristo Jesús, y si vas a permitir que Cristo Jesús viva su vida de resurrección en ti y a través de ti, la presencia de Cristo es tan atractiva, la gracia de Dios es tan atractiva en sí mismo, que la gente comenzará a acercarse a ti por lo que y permitamos que Él nos vaya transformando. Mira, va a haber mucho tipo de personas que se nos van a acercar. Y tú y yo no podemos reaccionar como el ejemplo que te puse de estas personas con las que yo me encontraba en el supermercado, que por lo que yo supongo que ellos tienen, o por lo que supongo que ellos hacen, o porque yo lo sé de primera mano, no voy a actuar alejándome de ellos. Porque si ellos han visto al Cristo de gloria en mí, es porque yo permití que Jesús hiciera una obra en mí por el Espíritu Santo y las Escrituras. Eso me hace comprometerme aún más de poderle dar a los demás lo que Dios me ha dado a mí. Y este día, último día de oración, en que Dios te sorprenda, hemos sido ministrados por el Señor en este tiempo de entender que el cambio comienza por nosotros, que hay un camino por el cual nosotros debemos de andar, que debemos expresar gratitud, que debemos alabar al Señor, pero también tenemos que entender algo, que la gente se va a acercar al Señor. Los evangelios nos dicen que la gente buscaba al Señor más que a los discípulos. Y cuando Cristo Jesús ascendió a los cielos, el Cristo de gloria que mora en ellos a través de la fe, lo seguía buscando la gente porque lo veían en ellos. Por eso fueron llamados cristianos, porque veían a Cristo en ellos. Y cuando comencemos a permitir que Cristo Jesús viva su vida en nosotros y a través de nosotros, que esa es la vida de la unción, la gente se va a acercar a ti, la gente se va a acercar a mí. Pero no podemos tratar a la gente como sucedía con esto del supermercado que te estoy contando.
que la gente se hacía a un lado, la gente se espantaba porque pensaban que había algo malo en mí o porque pensaban que había una enfermedad. Nosotros, por el contrario, no podemos hacer esto. Nosotros no justificamos el pecado, ni siquiera lo alentamos. Pero tenemos que estar dispuestos a permitir que la gente que se acerca a Cristo se acerque a nosotros. Tenemos que estar dispuestos a ser hombres y mujeres de fe, de testimonio, que puedan ayudar a otros a venir a Cristo para que puedan ser discípulos de Cristo. No podemos rehuir al contacto físico, no podemos rehuir a que la gente nos busque, no podemos hacer acepción de personas. Si estás dispuesto a caminar con Cristo, estás dispuesto a encontrarte con todo tipo de personas, desde asesinos, de mujeres que han abortado, de vendedores de drogas, de ladrones, de homosexuales, de todo tipo de personas. De la misma manera como nosotros venimos a Cristo, aún leprosos como lo hemos visto anteriormente, y fuimos limpiados por la obra de Jesús de la lepra, y se nos abrió nuevamente la oportunidad de regresar a casa, de disfrutar una familia como en el tiempo del Edén. Todo fue por gracia. Y así como nos recibieron a nosotros, también nosotros tenemos que estar dispuestos a esto. Por eso en estos 7 días y aún antes, en las cuarentenas, el Señor trabajaba en nuestros corazones. Porque todo esto va a comenzarse a destapar. Porque cada día más, como los leprosos anunciaban al salir, como dice el libro de Levítico, que tenían que anunciar que eran leprosos y salían gritando el pueblo, inmundo, inmundo, inmundo. Así hoy en día la gente está gritando esto. No sé cómo estará en los tiempos de política ahora en otras naciones. Yo me he desconectado un poco, pero cada día veo más como en El Salvador la gente que quiere acceder a los cargos políticos lo hace por defender ideologías que son contrarias a la palabra de Dios y anuncian su pecado, anuncian con orgullo lo que están haciendo. Y no es un afán de criticarlos o poner a la gente en contra de eso. No se trata de eso. Lo que quiero decir es que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, cuando sea predicado, cuando sea llevado, aún es esta gente que ahora está anunciando ayudar su pecado para legalizarlo, aún ellos tendrán que venir a Cristo. ¿Qué haremos tú y yo cuando la gente que trata de legalizar el pecado a través de las leyes venga a Cristo? No podemos alejarnos. Debemos demostrar la misma misericordia que Jesús mostró para cada uno de nosotros. Pero no podemos alejarnos. El Evangelio es y seguirá siendo poder de Dios para salvación. Pero tal cual dice la carta a los Romanos, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? El hecho de caminar con Cristo significa que algún día tú vas a ser enviado. Y yo no te puedo decir si alguno de los que está escuchando hoy esta predicación o esta enseñanza va a ser enviado a compartirla con algún político, con algún funcionario, no lo sé. Pero el Evangelio necesita ser predicado. Y el Evangelio puede ser predicado si la gente es enviada. Y si decides caminar con Cristo, tarde que temprano, tú y yo vamos a ser enviados. Y cuando la gente comienza a acercarse a Jesucristo por lo que ven en nosotros, tú y yo no podemos alejarnos. Porque cuando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que comienzan a decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acercaos, arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado. Y la gente comienza a ser convencida por el Espíritu Santo y comiencen a venir. Tú y yo no podemos alejarnos de los que están viniendo por lo que vemos en ellos o por lo que suponemos que hay en ellos. Porque ese no es el Evangelio. Y este va a ser un tiempo preciso para eso. Y qué bueno que esto quede grabado. Y qué bueno que hay una fecha. Porque quiero decirte algo. La Biblia enseña que donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. Y ahora que la gente se está ensañando de hacer público su pecado, de enorgullecerse por decir, yo voy en contra de los principios de Dios, aunque no lo hagan textualmente, sino que quieren legalizar todo aquello que es contrario al Señor, está abundando el pecado y va a comenzar a sobreabundar la gracia. Pero es necesario que los que caminan con Cristo no se alejen
por la lepra que puedas encontrar en otra persona. Tenemos que permitir que la gente se acerque a Cristo Jesús, acercándose a nosotros por la predicación y la enseñanza del Evangelio. Si algo Dios nos ha enseñado a través de permitir todo este virus aquí, es enseñarnos cuán vulnerables somos. Pero en esta vulnerabilidad, muchos han sacado todo lo que estaba oculto. Y eso nos permite poder amar a un mundo que está en crisis. No amar lo que hacen, pero sí amar a los que están en este mundo que está en medio de la crisis. Mira lo que dice Marcos capítulo 2 al respecto. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, del versículo 15 en adelante, dice así: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, hablando de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Verso 16: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Y comenzó a ser cuestionado. Si te das cuenta, la gente no estaba cuestionando a los discípulos. La gente cuestionaba a quién, a Cristo. Pero ahora Cristo Jesús ya murió y resucitó y habita por la fe en nuestros corazones y es manifestado por la obra del Espíritu Santo. Por eso muchas veces los creyentes somos criticados y somos juzgados porque ven al Cristo de gloria en nosotros. Así que alégrate y goza que cuando vives en la palabra del juzgado es porque están viendo al Cristo de gloria en ti. No están juzgando tus hechos, no están juzgando tus logros, están juzgando al Cristo de gloria, que es diferente en actuar en este mundo. Presta atención a lo que dice Marcos y te darás cuenta que los fariseos, los que estaban ahí, no juzgaron a los discípulos, criticaron a Cristo Jesús. Por eso la vida de unción, la vida del Espíritu que permite el reflejo de Cristo Jesús en nosotros, siempre nos llevará a que seamos señalados, porque la gente rechazará a Cristo Jesús. Por rechazarte a ti, en teoría, están rechazando al Cristo de gloria, o mejor dicho, por rechazar a Cristo, te rechazan a ti. Más que el odio contra nosotros es un odio contra Cristo. Sigue más adelante aquí mismo, el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino ¿a quién? A los pecadores. Y si Jesús vino a eso, y Jesús sigue estando vivo, Él sigue haciendo esto, sigue llamando ¿a quién? A los pecadores, sigue llamando ¿a quién? A los que necesitan médico. Habrá gente que vendrá, y tú y yo no podemos hacerlos a un lado. La gente viene porque dice la Biblia, dicen los evangelios, que la gente seguía a Jesús porque querían estar con Jesús. Y no nos confundamos cuando la gente quiere estar con nosotros. Lo que pasa es que están viendo a Cristo Jesús en nosotros. Pero vuelvo y te insisto en este punto. Cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es enseñado, la gente comienza a venir a Cristo. Y vendrán los que dice la Escritura, vendrán los pecadores, vendrán los adúlteros, vendrán los fornicarios, vendrán los vendedores de droga, vendrán los pandilleros, vendrá todo tipo de gente porque necesitan ser sanados. Y tú y yo no podemos amor y misericordia a permitir que ellos se acerquen a nosotros como alguien se acercó a nosotros algún día. Por eso es tan importante que Dios trabaje en nuestro corazón. Por eso muchas veces es importante que Él permita que nosotros pasemos por pruebas. Porque ser fortalecido en la fe no quiere decir que solamente la fe se va a fortalecer porque queremos lograr algo. No. Muchas veces nuestra fe es fortalecida porque creemos y entendemos que Dios siempre va a hacer lo mejor. Así no lo entendamos y así no lo estemos viendo. Y Dios está haciendo lo mejor. Él está fortaleciendo nuestra fe, aún así no lo entendamos. Nos ha demostrado cuánto dependíamos de nuestro esfuerzo, de las vanaglorias, de cómo publicamos y hacemos ver todo lo que hemos alcanzado y no nos dábamos cuenta que era por su infinita gracia, por su pura misericordia. Pero quiero decirte todo esto,
Ahora que se está ufanando el mundo de sus pecados y aún queriéndolo legalizar en torno al amor, a la aceptación, a que todos pensamos diferentes y a que tenemos que ser tolerantes, va a abundar el pecado, pero va a sobreabundar la gracia. Y vuelvo y te insisto en esto, y vuelvo te lo digo, qué bueno que queda grabado y qué bueno que hay una fecha, pero pronto lo verás, que va a comenzar a abundar el pecado, sobre todo porque hay muchos que en su concupiscencia, en sus dolores, en su amargura, quieren utilizar las leyes para legalizar el pecado. Y va a abundar, pero va a sobreabundar la gracia. Y cuando esta gracia comience a sobreabundar por la predicación del Evangelio, por gente que ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios, tú y yo no podemos alejarnos de aquellos que se están acercando, porque seríamos encontrados y contados como hipócritas. Mira lo que dice al respecto de las Escrituras, ahí mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús. La Biblia no dice que procuraba ver quién eran los discípulos, procuraba ver quién era Jesús. Lucas capítulo 19, verso 14. Y corriendo, delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había, que dicen las Escrituras, de pasar por allí. Subió a un árbol para ver quién era Jesús. No para ver quién eran los discípulos, sino para ver quién era este tal Jesús. Porque la predicación del Evangelio siempre va a apuntar a Jesús. Por eso hemos hablado en muchas oportunidades que el punto del Evangelio no es el éxito. El punto del Evangelio ni siquiera es la prosperidad financiera. Todo eso es una consecuencia. Pero el Evangelio siempre apunta a Jesús. Siempre apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que llama la atención de la gente que está viviendo circunstancias con el pecado. Porque hubo alguien que se acercó. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, y dijo: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Porque cuando permitimos que la gente se acerque a Cristo, que permitimos que la gente se acerque a nosotros, pasa lo mismo que con Zaqueo. Mucha gente que se había subido en la grandeza y el orgullo, mucha gente que se había inflado a sí mismo al escuchar el Evangelio, tienen que descender y humillarse del único y sabio Dios. Humillarnos, arrepentirnos delante de Dios. Y eso es lo que ocurre aquí en Lucas capítulo 19. Un hombre que se había inflado a sí mismo, que se subió a sí mismo, tuvo que entender que tenía que descender para que Cristo brillara y no brillara él. Versículo 6. Que había entrado a posar con un hombre pecador. Estaban murmurando ¿de quién? De Cristo Jesús. Porque él permitía que la gente se acercara a él. Más adelante, versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si Jesús sigue estando vivo, si Jesús no está muerto, porque Él le resucitó, Él todavía viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. La obra de Jesús no se ha detenido. El Evangelio aún necesita ser predicado. El Evangelio aún necesita ser anunciado. Él es el centro de todo. Poner por obra los mandamientos y guardarlos, como dice Josué capítulo 1, es lo que nos permite que nos vaya bien. Y como dice otra traducción, que nos vaya bien y tengamos éxito en lo que hagamos. Esa es una consecuencia de todo eso. Como dice la tercera carta de Juan: mi amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si te das cuenta, es una consecuencia todo esto. No podemos anunciar la consecuencia si antes anunciar el inicio y el fin de todo, al alfa y al omega, a Jesucristo, el autor y consumador final de nuestra fe.
Porque cuando el evangelio es anunciado de esta manera, muchos quieren venir al arrepentimiento, muchos quieren venir a salvación. Y no podemos alejar a la gente que quiere venir a Cristo Jesús. Viene un tiempo especial, aunque las cosas se van a poner difíciles, porque muchos van a querer legalizar los pecados. La gracia va a sobreabundar, porque se van a levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo a seguir anunciando que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a alejar y a perder los que se habían apartado. No, eso no va a pasar. Al respecto, mira lo que dice la carta de Tito, en Tito capítulo 1, a partir del versículo 7. Y sean servir al Señor. Tito capítulo 1, a partir del versículo 7. Quiero que escuches lo que dice respecto a la Escritura. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso reprendelos severamente, para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Amén. Entonces, si te das cuenta en la lectura de las Escrituras, la Biblia nos dice que aún para todos aquellos que desean poner su vida al servicio de Dios, llámese líderes, obispos, diáconos, servidores, mira, no importa el cargo que cualquiera pueda ostentar en una congregación, el hecho es que la vida de que aquel que desea servir al Señor, o mejor dicho, permitir que el Señor se sirva de su vida, tiene que ser un hombre que permita que toda clase de personas se acerquen a su vida. Es más, la Biblia nos enseña que este hombre que quiere servir, que quiere ser un instrumento en la mano de Dios, la Biblia dice que aún su propia familia debe ser testimonio a los demás de lo que es el poder de Dios. Si algo quería también el Señor a través de esta cuarentena, más que con el virus, era para que conociéramos a nuestras familias. Y no me refiero tanto a los que están fuera, porque la primera que hemos de conocer y amar es aquella con la que convivimos. Y es ahí donde nosotros tenemos que permitir que el Señor nos muestre la realidad, nos muestre las cosas tal cual son. ¿Por qué la gente con la que yo habito no ve al Cristo de gloria en mi familia? ¿Por qué la gente con la que yo habito no quiere conocer al Cristo de gloria? ¿Será porque entonces la luz en mí está apagada? ¿Será que en mí la sal ha dejado de sazonar? ¿O porque la gente estará viendo un testimonio diferente? Que con mis labios y mis hechos, con mis labios yo alabo al Señor, pero con mis hechos lo desprestigio. Por eso la Biblia nos enseña en Lucas 17 que estos hombres que caminaban con Jesús tenían que estar dispuestos a aceptar que a Cristo Jesús se va a aceptar cualquier tipo de gente. Y ellos iban a ser testigos de todo eso. Porque lo que pasaba con Cristo iba a pasar con ellos también después. Por eso la Biblia en la carta de Tito, en el capítulo 1, es tan seria y tan diciente al respecto de este punto. Porque aquellos que trastornan el Evangelio, que lo cambian,
que lo cambian para sacar a Cristo de en medio, solamente lo están haciendo para obtener ganancia deshonesta. Y tú y yo por el Espíritu tenemos que aprender todo esto. Todo mensaje predicado que saca la obra de Jesucristo no es el Evangelio de Dios. Lo único que busca es dinero. Eso es lo que dicen las Escrituras en la carta de Tito. Y si sacamos a Jesucristo, sacamos el hecho de que la gente se va a acercar a Jesucristo por su pecado, por lo que está pasando en ellos. Y entonces podemos rechazar a la gente. Pero si por el contrario nosotros entendemos que el centro del Evangelio es Jesucristo, que es su obra la que tiene que ser anunciada, más que sus consecuencias, más que sus beneficios, aquel que entiende que está perdido en sus delitos y pecados podrá acercarse, porque entenderá por el Espíritu que hace falta un Salvador. Y ahí se encontrará con nosotros. Ahí se encontrará con aquellos que hemos sido salvos por gracia. Ahí se encontrará con aquellos que hemos venido a salvación no por nuestros hechos, sino por su infinita misericordia. Hoy estamos concluyendo estos 7 días de oración, donde Dios nos ha prometido que Él nos va a sorprender, donde Él mismo nos dijo que había permitido todo esto para fortalecer nuestra fe, porque al final de todo se va a encontrar con nosotros porque nos quiere sorprender. Y cuando Dios te sorprenda, nunca olvides ponerte delante del Señor para agradecer y llevar tu testimonio hacia otras personas. El pecado va a abundar mucho. Y tú lo vas a ver en las leyes. Tú vas a ver cómo se va a aprobar abortos, cómo se va a aprobar el uso de drogas, cómo se va a aprobar muchas cosas relacionadas con el homosexualismo, cómo se va a promulgar dentro de un par de años lo que tiene que ver con el abuso contra los menores. Y tú lo vas a ver. Pero cuando todo esto comience a verse, la gracia va a sobreabundar, porque habrán hombres y mujeres que han entendido que a Cristo Jesús se sigue acercando cualquier tipo de personas. Hoy estamos iniciando, mejor dicho, terminando este periodo de 7 días de oración. Pero hoy termina algo y está iniciando algo nuevo. Podemos escribir una nueva historia. Podemos tener un nuevo comienzo de la mano del Señor. Es un periodo nuevo que está enfrentando El Salvador. Es algo nuevo que está enfrentando El Salvador, y me atrevo a decir que muchas naciones en la tierra, sobre todo en Latinoamérica, lo van a enfrentar. Vamos a comenzar a ver cómo, a la excusa de todo esto de la pandemia, muchas cosas que la Biblia llama pecado van a ser legalizados por el hombre a través de las asambleas, de los congresos, de gente que está en los gobiernos. Y va a abundar el pecado y nos vamos a sorprender de lo que va a suceder. Pero allí tienen que levantarse hombres y mujeres a llevar el Evangelio para que la gracia sobreabunde en medio de todo esto. Y cuando los que promovieron todo esto o los que viven todo esto comiencen a acercarse a Cristo, tú y yo no lo rechacemos. Que Dios bendiga toda tu obra. Que Dios bendiga tu entrar y tu salir. Que Dios recompense el fruto de tus manos. Pero por favor, cuando la gente comience a acercarse a Cristo, no lo rechacemos. A Cristo Jesús se va a acercar cualquier tipo de persona para encontrar salvación en la obra que Él hizo en el madero. Que Dios te sorprenda, a ti y a los tuyos. Y con esto finalizo. Lucas capítulo 17, lo que hemos visto. Estos hombres, dicen las Escrituras, después de haber orado, de haber presentado su petición delante del Señor, el Señor les mostró o les habló del camino que debían de seguir. Y mientras lo siguieron, Dios los va a sorprender. Son 7 días donde hemos seguido o hemos sido instruidos del camino donde debemos de andar. Y eso no quiere decir que todo paró aquí. Vamos a seguir. Y en el resto de nuestra vida Dios nos seguirá sorprendiendo. Vamos a orar entonces para darle gracias al único y sabio Dios. Pero vamos a orar primero para que le pidamos al Señor que nos ayude a ser instrumentos para que el Evangelio pueda ser predicado. Para que nos dé discernimiento, amor, misericordia, para que cuando la gente se acerque, nosotros no lo rechacemos. Y pedirte, Señor,
que por favor, Señor, nos ayudes a entender, Señor, en lo más profundo, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, el mensaje inicial, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a entender el mensaje de Juan del Bautista, el tuyo y el de Pedro, Señor. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, transforma nuestros corazones. Ayúdanos a mantener la obra de transformación que tú has iniciado, Señor, al derramar tu sangre, Señor, en esta tierra, Señor, al haber muerto en ese madero, pero al haber resucitado con poder al tercer día, Señor. Que tu obra se mantenga, Jesús. Ayúdanos a no rechazar a la gente. Ayúdanos a no rechazar, Señor, al que tiene problemas con alcohol. Ayúdanos a no rechazar al que tiene problemas, Señor, de promiscuidad. Ayúdanos a no rechazar, bendito Señor, aquel que tiene problemas, Señor, con su vida. No promovemos el pecado, Señor. Anunciamos el Evangelio para que el que tenga problemas, Señor, pueda ser salvo, Señor. Aún la gente se sigue acercando a ti, Jesús. Aún la gente te sigue buscando, Señor. Danos gracias, Señor. Danos gracias, Señor, ante el pueblo que no te conoce, Señor. Porque aquí vendrán días difíciles, Señor, donde el pecado será legalizado, Señor, donde abundará el pecado, Señor. Pero tu gracia, Señor, va a sobreabundar, Señor, a través de hombres y mujeres llenos de tu Espíritu, Señor, que quieren amar, que quieren perdonar, Señor. Señor, yo te pido, Señor, en este día, yo te clamo por todos aquellos, Señor, que quieren ser instrumento en tus manos, Señor. Por todos aquellos, Señor, que quieren amar, que quieren llevar tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, prospéralos, Señor. Te clamo y te pido, Señor, por favor, provéele, Señor, para sus ministerios, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que han iniciado ministerios a través de las redes. Provéeles de equipo, Señor. Provéeles de buen servicio de internet, Señor, para que tu palabra, Señor, siga corriendo, Señor. Provéele para todos aquellos, Señor, que siguen haciendo ministerios en pie, que visitan hogares, que visitan a las viudas, que visitan a los enfermos, Señor. Provéele, Señor, de todo lo que necesitan, Señor, y cúbrelos con tu sangre, Señor. Señor, provee a todos aquellos, Señor, que inician sus labores pastorales, a los evangelistas, a los maestros, aquellos que desarrollan función de apóstol y profeta, bendito Señor. Padre, fortalécelos en la fe, sánalos de su cuerpo, Señor, y llévalos, Señor, hasta el último rincón de la tierra, Señor. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, more con abundancia en los corazones, Señor. Que nunca falte el alimento en tu casa, en el nombre de Jesucristo, Señor. Yo te pido que en todo lo que resta de este año, Señor, el milagro, Señor, de Primera de Reyes. He aquí, no faltará ni la harina ni el aceite en tu casa hasta que Dios vuelva a hacer llover el Espíritu sobre la tierra en el nombre de Jesucristo. Que la harina y el aceite se multipliquen en tu hogar. Señor, yo te ruego, Señor, conforme a las Escrituras en Lucas 15, Señor, por todos aquellos que han perdido la dracma, Señor, en este tiempo la vuelvan a encontrar, Señor. Que todos aquellos que perdieron clientes, Señor, vuelvan en el nombre de Jesús y aún multiplicados, Señor. Para todos aquellos que quieren llevar el Evangelio, para todos aquellos, Señor, que quieren llevar tu obra hasta el último rincón de la tierra, prospéralos, Señor. Señor, para todos aquellos profesionales, Señor, independientes, yo te ruego, Señor, que todos ellos, Señor, que quieren llevar tu obra, Señor, dale clientes, bendito Dios, que vean la gracia tuya, Señor, para que sigan invirtiendo en el Evangelio, Señor. Que aquellos que se han apagado, Señor, yo te ruego, Señor, que así como la columna de fuego en el desierto con Israel alumbraba, Señor, en medio de las tinieblas para mostrar el camino por el cual debían de andar, Señor. Así suceda, Señor, con todos los creyentes que se han apagado, Señor.
Oramos para que tu luz resplandezca, Señor, en medio de las tinieblas y caminen, Señor, por el camino que tú quieres darle, Señor. Padre, te ruego con mis hermanos en este lugar, trae un verdadero avivamiento, Señor. No esos falsos avivamientos que han anunciado, uno real como el del Pentecostés, bendito Señor. Uno más poderoso que Azusa, te ruego para esta nación, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que se levante una nueva generación de creyentes llenos del Espíritu Santo, Señor, que lleven hechos, señales y prodigios, pero que no se olvidan del Evangelio, bendito Dios, que es poder de salvación, Señor. Levanta al que está caído en este tiempo, Señor. Fortalece al que está débil, Señor, y guarda a los niños, Señor. Señor, levanta, Señor, verdaderos ministros de alabanza, no los que buscan ganancia deshonesta, no los que buscan fama, Señor. Levanta ministros que ministren en espíritu y en verdad, Señor, cuyas alabanzas, Señor, penetren, Señor, hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, Señor. Te ruego, Padre, que en este tiempo, Señor, estos verdaderos ministros de alabanza, Señor, las canciones que vienen del cielo, no de las emociones, Señor, van a penetrar hasta traer vida y salud en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, las familias. Que tu bendición, que no añade tristeza con ellos, Señor, sea sobre el pueblo, Señor. Guárdanos, Señor, de todo mal. Y si aún en tu misericordia, Señor, y en tu poder, tú decidieras que nuestras casas y nuestras vidas sean tocadas, Señor, por el virus, Señor, con gozo podemos decir, para nosotros, el vivir para Cristo es nuestra vida. Y aún el morir será ganancia, Señor. Que en el nombre de Jesús se quebrante todo el miedo al virus en los creyentes, Señor. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que se aparte de tu mente y tu corazón el miedo a la muerte en el nombre de Jesús. La vida y la muerte están en el control del Señor. Y el día que toca llegará, sea por el virus o por cualquier cosa. Quebrantamos en tu nombre, Jesús, todo el miedo al virus que se ha levantado en tu pueblo, Señor. Y que a viva voz puedan decir, Señor, para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Y en el nombre de Jesús, Señor, conforme Mateo 8, Señor, igual que el leproso, Señor, tú sigues queriendo la sanidad de tu pueblo, Señor. Mientras tú no expreses lo contrario, tu anhelo es sanar. Por eso hoy, Padre, en el nombre de Jesús, con mis hermanos, elevamos nuestras manos, elevamos nuestra oración a ti, Señor, y proclamamos tu palabra, que por tu llaga hemos sido sanados, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, lo proclamamos. Muchos son sanados en tu nombre, Jesús. Muchos se levantan de las camas de los hospitales, Señor, y ya lo hemos escuchado, Señor, como muchos han estado en estado crítico y tú los has levantado milagrosamente, Señor, como muchos cánceres, Señor, en tu nombre pueden ser sanados. Y en el nombre de Jesús, Señor, imponemos manos, Señor, sobre esta cabeza de Lili, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, perdona sus faltas, sus delitos y sus pecados, te pido. Y en tu nombre, Cristo, declaramos que el cerebro ahora, Señor, la inflamación se quita, Señor. Mientras tú no nos digas lo contrario, seguiremos proclamando sanidad en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por la sanidad en los huesos de Isabela, Señor. Pero ahora te pido, Señor, fortalece sus músculos, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Que pueda llegar, Señor, al nivel que necesita esta niña en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y por muchos que han escrito por cánceres en el nombre de Jesús, yo te invito, aférrate a esta promesa. Mientras Dios no diga que no, seguiremos proclamando el sí de Dios. Seguiremos proclamando el sí quiero del Señor para sanidad. En el nombre de Jesús, Señor. Sobre todos aquellos, Señor, que tú no has determinado, Señor, que su tiempo ha llegado. Proclamamos que por tu llaga hemos sido sanados, Señor. En el nombre de Jesús proclamamos, Señor, que termina la raíz y maldecimos la raíz del cáncer, Señor, sobre los cuerpos. Y declaramos que por tu sangre, Cristo, son limpiados y por el poder de tu palabra, Señor. Señor, yo te pido por aquellos, Señor, que les hace falta órganos, que les hace falta pedazos de músculo, de piel, en el nombre de Jesús. Mientras Dios no diga lo contrario, Dios sí quiere, en el nombre de Jesús, que donde no había, Señor, pueda haber, Señor. Sé que escucharemos testimonios, Señor, de que van a aparecer partes que faltaban, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos tu bendición sobre tu iglesia, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre tu familia. Y te pido, Señor, danos gracia para lo que está por venir, porque el pecado se va a legalizar. Abundará el pecado, pero va a sobreabundar la gracia. Y hoy la gracia puede sobreabundar para ti. Si te habías apartado del Señor, si te habías enfriado del Señor, que la luz del Evangelio te vuelva a iluminar y que el Espíritu Santo sea esa columna de fuego que te guíe. Si te habías apagado en el Señor, si se habían apagado tus canciones, si se ha apagado tu oración, ora conmigo, dile: Padre, en el nombre de Jesús, que tu fuego vuelva a arder en mi corazón, Señor. Que tu fuego consuma todo lo contrario a ti, Señor. Me levanto por tu gracia en el nombre que sobre todo nombre, ante el cual toda boca, incluyendo la mía, toda lengua, incluyendo la mía, y toda rodilla, incluyendo la mía, confesará que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen ninguno. Por aquella mujer, Señor, te ruego, Señor, que su bebé se detenga. No hay aborto en el nombre de Jesús. No vas a perder a tu hijo. Escucha a una mujer que está orando con sus manos ahora sobre el vientre. No lo vas a perder. Comienza a cantar canción. Tú que estás embarazada, no vas a perder el bebé. Coloca tus manos y comienza a alabar al Señor. Declara que Él es todopoderoso, porque no lo vas a perder. Si estás cansado y has sido convencido por el Espíritu, ora conmigo: Señor Jesucristo, yo creo y confieso que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que al que se acerca a ti, tú no lo echas fuera. Por eso vengo ante ti y te pido perdón por mi pecado. Gracias por tu perdón, Jesús, y por darme la promesa de vida eterna. Haz de mí el hombre, la mujer que tú quieres que sea conforme a tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Que tu bendición, Señor, sea sobre todo tu pueblo, que tu shalom los acompañe, Señor. Y quiero bendecirte y alabarte, Señor, porque tú has permitido, Señor, en este tiempo, por tu gracia, por tu infinita gracia, que en esta casa de oración, Señor, nadie haya muerto, Señor. Gracias por guardar, Señor, a tu iglesia, este ministerio de la vida, y por haber guardado a muchos, Señor. La gloria y la honra sea solo para ti, porque solamente tú pudiste hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Amén. Bueno, familia, yo quiero invitarte ahora. Estamos terminando apenas estos 7 días de oración, en el que Dios nos dijo que nos va a sorprender. Por favor, no olvides este punto. Dios ha permitido todo esto porque quiere fortalecer nuestra fe, porque al final de esto se va a encontrar con nosotros porque nos quiere sorprender. Y cuando Él nos sorprenda, no olvides acercarte con gratitud a Dios y no te olvides de llevar tu testimonio a otros. Mientras el Señor nos diga lo contrario, el sí de Dios está ahí. Así como el leproso de Mateo 8, Señor, si quieres, y la respuesta de Jesús, sí quiero. Mientras Dios no diga lo contrario, el sí de Dios está a tu favor. Mientras Dios no te haya dicho que no te va a sanar, el sí de Dios está ahí. Continúa declarando la palabra. No cuestiones bonitas de todo eso, no, declara la palabra. Por su llaga yo fui sanado. Mientras Dios no diga lo contrario, el sí de Dios está presente. Declara la bondad de Dios sobre tus negocios, sobre tu familia. Y no tengas miedo, porque aunque el pecado se legalice, aunque el pecado abunde, la gracia va a sobreabundar con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Prepárate, porque cuando comiencen a venir los que siempre han rechazado, tú y yo los tenemos que recibir. Que el Señor te guarde y te bendiga. Nos estamos encontrando el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Soy Francisco Mena y junto con mi familia, Ana María y Ruth, te deseamos un muy feliz día. Que el Señor te guarde y te bendiga donde quiera que te encuentres. Dios te guarde.
Ya.